Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. El domingo posterior al domingo de la resurrección, es decir, el segundo domingo de Pascua, la Iglesia lo dedica a la conmemoración de la Divina Misericordia. Este día domingo fue consagrado así por el Papa San Juan Pablo II. No es que el Papa pues se lo haya inventado, sino que fue una petición que el mismo Jesucristo le hiciera a Santa Faustina, una religiosa también de Polonia, que fue canonizada el día que se instituyó el domingo segundo de Pascua como el domingo de la Divina Misericordia. Esta santa murió a los 33 años, allá en el año 1938. Y fue canonizada, declarada santa por la Iglesia, por San Juan Pablo II, el 30 de abril del año 2000. Y ese 30 de abril del año 2000 fue que se estableció este segundo domingo de Pascua como el domingo de la Divina Misericordia. Y ahí podemos leer nosotros todo lo que Jesús pues le reveló a esta religiosa. Por lo tanto, desde el año 2000 venimos nosotros
celebrando el segundo domingo de Pascua y dedicándolo a la divina misericordia. Por eso vale la pena resaltar hoy cómo en este texto del Evangelio nos encontramos en el capítulo 20 de San Juan, concretamente el versículo 23, nos habla de uno de los momentos fundacionales del sacramento de la confesión. Es uno de los fundamentos bíblicos que nos permiten hablar de este sacramento que Dios ha regalado a su iglesia, el sacramento de la confesión. Ustedes escucharon, ¿verdad?, este texto del Evangelio, cómo Jesús dice, resucitado, saluda a aquellos discípulos que se encontraban reunidos ahí encerrados por miedo, y les dice, el saludo de Jesús resucitado es este: la paz esté con ustedes. Y les dice después, reciban al Espíritu Santo. Y fíjense, y viene este momento importante en donde se establece el sacramento de la confesión. Les dice Jesús resucitado: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. El sacramento de la confesión. Juan 20, capítulo 20, versículo 23. El texto que escuchamos presenta dos apariciones de Jesús resucitado. En este tiempo de Pascua leemos esto, ¿no?, los testimonios de la resurrección del Señor, y también nos acompañará durante todo este tiempo pascual. ¿Cuántos días tarda el tiempo de Pascua? ¿Cuánto? 50 días. ¿Y cuándo va a terminar? Lo iniciamos hace 8 días con el domingo de la resurrección. ¿Y cuándo termina el tiempo pascual? Sí, en la solemnidad de Pentecostés, ¿verdad? Son 50 días. Y en estos 50 días también vamos a estar leyendo el testimonio de la primera comunidad cristiana, las primeras comunidades cristianas. Vamos a estar leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. En una ocasión le dice un hermano sacerdote a los feligreses en una Eucaristía: miren, yo les aconsejo que en este tiempo de Pascua se planteen como propósito de lectura espiritual leer el libro de Hechos de los Apóstoles, y yo se lo recomiendo a ustedes de veras. ¿Y saben qué le dijo una persona al final de la misa? Padre, le dijo, yo quiero hacer ese ejercicio de lectura espiritual. ¿Dónde compro ese libro? Fíjense ustedes, ¿no sabía la catoliquita que es un libro de la Biblia? ¿Sí? ¿Dónde lo puedo comprar, padre? Yo quiero leerlo. Y le dice el padre, ¿tiene Biblia? Sí, pues ahí está. No sabía que Hechos de los Apóstoles es un libro de la Biblia. Pues bien, nos va a estar acompañando entonces el testimonio de las primeras comunidades cristianas. Aparece entonces hoy, en este pequeño texto de Juan 20, dos apariciones de Jesús resucitado, dos testimonios de la resurrección del Señor. Y fíjense, aunque la versión que leímos tiene una traducción distinta, pero si ustedes van a Lidia Enseñado, ¿verdad?, y otras traducciones, otras versiones bíblicas, dice: al anochecer del día de la resurrección, ¿verdad?, el primer día de la semana. Se enfatiza también en algunos pasajes de la resurrección el día domingo, el anochecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál? Domingo, muy bien. Porque ya se dieron cuenta ustedes que algunas ideologías que andan por ahí ya no colocan el domingo en los calendarios como el primer día de la semana.
¿Cuál es el primer día que aparece en muchos calendarios? El lunes, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos celulares y así los imprimen ya en algunas imprentas, ¿verdad? Primer día de la semana, lunes. ¿Ah? No, el primer día de la semana es domingo. Sí, esto es una mentalidad, ¿verdad? Para decir lo que más importa, lo que está primero es el dinero, es el trabajo, es la producción, ¿verdad? No nos vengan a que el primer día de la semana es el día del Señor, es un día de fe. No, no. Vayan a revisar a ver qué calendarios tienen ahí en sus casas, ¿verdad? Pues el primer día de la semana. Y aparece entonces el primer relato de la aparición de Jesús resucitado. Pero dice que en aquella primera aparición estaban los discípulos encerrados, pero faltaba uno entre ellos. ¿Quién faltaba? Tomás. Y ellos vienen y después de que viven aquel encuentro con Jesús resucitado, contentos cuando Tomás regresa, le cuentan, mira que está vivo, ha resucitado. Que él, dice él, no me vengan a mí con esas cosas. Mientras yo, ¿verdad?, personalmente no lo compruebe, yo no voy a creer. Y viene la segunda aparición y dice 8 días después, es decir, era día también domingo. 8 días después nuevamente se aparece y ahí ya estaba Tomás con ellos. Y Tomás vive aquella experiencia de encuentro con el resucitado y aquella incredulidad se convierte en una profesión de fe que nosotros decimos en las Eucaristías: Señor mío y Dios mío. Fíjense, 2 apariciones narradas en esta pequeña perícopa del Evangelio que escuchamos. Pues bien, y Jesús entonces, una de las primeras cosas que hace al resucitar es dar la paz, luego dar al Espíritu Santo. Y para que se viva en esta paz que comunica el Espíritu Santo, Él establece entonces el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la misericordia, el sacramento del perdón. Fíjense, allá por el año 160, entre el año 160 y el año 220, es decir, los primeros siglos de nuestra iglesia, vivió un padre que pues no fue declarado santo, pero aportó mucho a la doctrina de la iglesia. Se llama Tertuliano. Y Tertuliano defendió mucho el sacramento de la confesión, porque saben ustedes que en ese momento los cristianos eran tan radicales que decían que el que se bautizaba bastaba la gracia del bautismo para no volver a pecar. Y querían establecer que el que le fallaba a Dios, el que pecaba después de ser bautizado, mejor fuera expulsado de la comunidad cristiana. Y hubo un debate sobre el sacramento de la confesión, porque algunos decían, no, ¿cómo es eso? Nada de que hay otra oportunidad. El que se bautiza, suficiente oportunidad tiene para vivir de acuerdo a su condición de hijo de Dios. Y se dio un debate en aquel tiempo. Y Tertuliano fue uno de los que defendió el sacramento del perdón, el sacramento de la confesión. Y lo hizo con estas palabras. Y dijo, la confesión es la segunda tabla de salvación. Y decía él, la primera tabla de salvación es el bautismo, que nos perdona nuestros pecados, ¿verdad? Nos transmite la gracia de Dios, nos santifica. Y decía, pero la confesión es la segunda tabla de salvación. Y colocaba este ejemplo, es como cuando alguien decía, va en el mar y de repente la barca se destruye
y aquel hombre está náufrago en el mar y está a punto de ser ahogado por las olas del mar. Y de repente queda entre todo lo que fue destruido de la barca una tabla. Y ese hombre se toma de esa tabla y esa tablita no lo deja que aquellas olas lo ahoguen, que aquellas olas lo maten. Y decía él, esta es la confesión. Es esa tabla de salvación que no deja que las olas del pecado nos ahoguen, que las olas del pecado nos hundan. Es esa tabla que nos ayuda a salir con vida de toda esa turbulencia del pecado. Y así defendió este sacramento y gracias a Dios hoy gozamos pues del beneficio de este sacramento que Dios ha regalado a la iglesia. Por eso el Papa San Juan Pablo II, en su encíclica Reconciliación y Penitencia, concretamente en el numeral 32, expresa la necesidad de educar a los fieles para que recurran al sacramento de la confesión, incluso, dice el Papa, para los pecados veniales, pues la gracia propia del sacramento contribuye a quitar las raíces propias del pecado. Miren, hoy en este domingo de la Divina Misericordia estamos invitados a valorar más la misericordia de Dios, a valorar más el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. No nos quedemos solo en lo mínimo, que porque la iglesia dice que hay que confesarse por lo menos una vez al año. No nos quedemos en lo mínimo. Miren, San Juan Pablo II, ¿sí?, se confesaba cada semana. Busquemos nosotros el sacramento de la confesión. Y algunos dicen cuando se confiesan todavía, mire padre, yo vengo porque como había que venir. Pero fíjese padre que yo siento que yo no tengo pecado. Sí. El que viene así, yo la bendición le doy, pero no la absolución. Va, que le vaya bien, ¿verdad? Doña Santulona, que le vaya bien, ¿verdad? No es que no tenga pecado. ¿Saben qué es lo que pasa? Que ha perdido la conciencia del pecado. Eso es lo triste, que ve como normal el mal. No, nosotros sabemos. Y también el apóstol San Juan en su carta dice, ¿quién dice que no tiene pecados? ¿Verdad? Está haciendo quedar a Dios como mentiroso y la verdad no está en él. Porque todos somos pecadores. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Así es de que hoy estamos invitados a valorar este sacramento. Cada vez que nos confesamos, estamos haciendo como el trabajo que hace aquel jardinero, que continuamente extrae la mala hierba del jardín. Todos los días va quitando un poquito de maleza hasta que el jardín queda limpio. Eso es la confesión. Por eso busquemos constantemente la confesión. Sí. Miren, en Jalapa vemos muchos sacerdotes, ¿verdad? Si dicen es que con el padre, ¿cómo? Porque cuando me miren la misa, ¿qué va a decir el padre? Yo ya les dije, miren, ese don sí lo tengo, que como se me olvida todo, ¿verdad? Y con que no me recuerdo de lo que debo de recordarme y ahora de lo que no, ¿verdad? Pero habemos muchos sacerdotes acá, ¿sí? No, que qué dice la gente, cuando vaya a Esquipulas, y si se pasa el año sin ir a Esquipulas, ¿sí? Y dicen todavía, y por eso no comulgo. Miren lo que nos estamos perdiendo. Está bien cuando ve Esquipulas, también confiésese, pero no deje de comulgar y no desperdicie la misericordia de Dios. Bueno, hoy entonces este domingo nos permite valorar más la misericordia de Dios. Esa misericordia, fíjense, el Papa Francisco dice, si un nombre le podemos dar a Dios, sería este, misericordia. El nombre de Dios es misericordia. ¿Qué dice San Juan
en su primera carta, el capítulo 4, versículo 8, dice algo similar. La gran definición que dan él en la Biblia de Dios es amor. ¿Sí? Es decir, Dios es misericordia. Dejémonos nosotros también alcanzar por este amor y esta misericordia de Dios. Fíjense, esta misericordia de Dios que fue la que transformó, por ejemplo, la vida de aquella mujer adúltera. ¿Se recuerdan ustedes, no? Juan capítulo 8, versículo 1 y siguientes. Aquella mujer que era condenada por la comunidad, por el pueblo, que todos la señalaban de pecadora y que todos iban ya listos con su tetunte, ¿va? Para darle el castigo que la sociedad acostumbraba para aquel tipo de pecados. Se la presentan a Jesús como una trampa para ver qué dice Jesús. Y Jesús, el que es rico en misericordia, no señala a la mujer. ¿Para dónde dirige Jesús el dedo? Lo dirige hacia la tierra, hacia el suelo. El dedo que nosotros dirigimos hacia la dignidad del prójimo. ¿Quiénes somos nosotros para señalar a otro? Aquel que sí tenía la solvencia moral de hacerlo, no lo hizo. Porque Él no condena, Él perdona. Él no juzga, Él ama. Dirigió el dedo hacia el suelo, no hacia la mujer, sino hacia el suelo. Y les dice nada más: el que se considere libre de pecado, tírele la primera piedra a esta pobre. Empezaron a soltar ahí, era el tetuntito, y se fueron. No quedó ni uno. Y miren qué hermoso esto, le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y aquella pobre mujer que ya solo esperaba los golpes de piedra, aparte de todas las ofensas y los insultos y señalamientos que le habían hecho, dice: no queda ninguno. Y le dice Jesús: yo tampoco te condeno. Vete en paz. Y la compromete en esto: y no vuelvas a pecar. La misericordia, la oportunidad de Dios, que nos perdona todo, pero que también nos compromete a un cambio de vida. Mateo 9, la misericordia de Jesús, la mirada misericordiosa de Jesús hacia Mateo, a quien toda la gente miraba con ojos de pecador, ¿verdad? Miraba a Mateo como un estafador, como un ladrón público. Él cobraba impuestos y se los robaba. Y toda la gente lo miraba así, como un estafador. Y un día iba Jesús y Mateo estaba cobrando impuestos. Estaba sentado en su mesa donde él defraudaba. Y Jesús se le queda viendo, pero no lo vio con la mirada de condena que lo miraba el pueblo. Lo vio con misericordia y le dice a Mateo: Mateo, sígueme. Y Mateo una oportunidad necesitaba y nadie se la daba. Mateo quería salir de ahí, pero la sociedad que lo condenaba no se lo permitía. Mateo se pone de pie, dice: deja la mesa donde cobraba impuestos, es decir, deja aquello que es ocasión de pecado, y se va detrás de Jesús. Y ahora, ¿quién es? San Mateo. ¿Sí? Lo mismo hacía Zaqueo, Lucas capítulo 19. Y Zaqueo dice que quería al menos de lejos ver a Jesús, porque la gente se lo impedía que él conociera a Jesús. No tanto, y dice Zaqueo era de baja estatura. No solo se refiere a la estatura física, sino a la bajeza en la que había caído. Era un ladrón público. Y aquel pobre, aunque sea de lejos, quería ver a aquel Jesús de quien él escuchaba hablar, que amaba tanto y que perdonaba tanto. Y un día se va y se sube a un árbol. Fíjense, un hombre de dinero mal habido, pero al fin forrado de billete, como decimos en Jalapa.
para ver a alguien que no tenía ni siquiera dónde reclinar la cabeza, a Jesús. Y aquel hombre pistudo se va, se encarama aquel árbol y se pone ahí a ver, cuando mira que viene aquella turba, ¿no? Aquella caravana, y dice: ¿quién de esos será Jesús? Y él lo quería ver ahí escondido en ese árbol. Y viene Jesús, se detiene, y antes de que Zaqueo lo mire a él, Jesús lo mira, y no lo mira como un estafador, como un ladrón, lo mira como un hijo de Dios, lo mira con amor, y le dice: Zaqueo, bájate de allí, hoy voy a hospedarme en tu casa. Y la gente se queda sorprendida, y los que criticaban a Jesús, que lo seguían para complicarle la vida, dice: si en verdad este fuera el Hijo de Dios, no fuera ahí a hospedarse con pecadores. Y le dice: hoy voy a hospedarme en tu casa. Cuando llega la respuesta de aquel hombre, que una oportunidad también necesitaba, le dice: hoy le voy a devolver a la gente lo que le he robado. Y le dice Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa, el hoy de la misericordia de Dios. Es decir, también la misericordia hay que aprovecharla hoy. No hay que decir: algún día voy a cambiar, ¿sí? Algún día Dios me va a perdonar. No, Él me quiere perdonar hoy, me quiere salvar hoy, el hoy de Dios. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si leemos Hechos 9, la misericordia de Jesús resucitado con Pablo, el que tanto odiaba a los cristianos, ahí lo convierte la misericordia de él. Y ahora es ¿quién? San Pablo. Por eso el Papa Francisco dice esto, porque cuenta que cuando era sacerdote en Buenos Aires, invitó a un señor a ir a la iglesia, y le dice a aquel señor: ay, Dios Padre, le dijo, yo no puedo ir a la iglesia. ¿Y por qué no? Si usted supiera de mis pecados son muy grandes, Padre. Y le dice el Padre Jorge, el Papa Francisco, le dice: muy grande puede ser tu pecado, pero es más grande el amor que Dios te tiene. La misericordia de Dios es más grande que todo pecado. Y no hay pecado que por Dios no sea perdonado cuando nosotros nos arrepentimos con sincero corazón. No hay santo que no tenga un pasado, y no hay pecador que no tenga futuro, gracias al amor y a la misericordia de Dios. Y ya nos extendimos. Termino con esto. En una ocasión cuentan que un niño tenía el deseo de tener su carrito de juguete. Y viene aquel niño, y como no tenía cómo adquirirlo de otra forma, él hizo su propio juguete, creó su carrito, más con imaginación que con arte. Fue a buscar por ahí un trozo de madera, y él con su imaginación le colocó llantas a aquel trozo de madera, y les repito, más con imaginación que con arte, logró hacer su carrito. Y el niño era feliz con su carrito, él lo había hecho. Pero el niño vivía en una casa que estaba a la orilla de un río, y este río, tipo allá el Motagua, ¿no? Y el rancho, continuamente se desbordaba y se llevaba todo lo que encontraba ahí a su paso. Y había una señora muy inteligente ahí en la aldeita, que se iba a una parte donde el río bajaba y recogía lo que el río llevaba, y después iba al mercado y lo vendía. Pues un día que se desborda el río y se va ahí, cuando fue a ver el niño, su carrito se lo había llevado el río, fíjense. Pero el niño sabía la astucia de aquella señora, y dijo: no será que lo encontró esta fulana, y se fue el niño para el mercado. Cabal, ahí estaba su carrito, el carrito imaginario. Y donde lo vio, le dice a la señora: mire, no vaya a vender mi carrito, le dijo, ahorita regreso. Y se va el niño corriendo para su casa. Tenía su alcancita y sacó, tenía un poquito,
Pero eso era todo para él, era mucho. Y llegó y le dice a la señora, mire, es que ese carrito es mío. Y mire, véndamelo, pero tengo esto. Y la señora, de ver la actitud del niño, y como en fin ella lo había encontrado ahí, entre la basura del río, y le dice, vaya, llévatelo. Agarra el niño su carrito y le dice al carrito, sos 2 veces mío, le dice. Primero, le dice, porque yo fui el que te inventé, yo fui el que te hice. Y segundo, le dice, sos 2 veces mío porque yo di todo lo que tenía para que regresaras a mí. Pues hoy, este domingo de la Divina Misericordia, Dios nos dice esto, eres 2 veces mío. Primero, porque yo te he creado. Segundo, yo he dado todo por ti. Nos ponemos de pie.